muchas gracias y muy buenas tardes para todas las damas. Ah, bueno, hoy vamos a ver las oraciones de Habacuc. Habacuc era uno de los profetas menores y se encuentra su libro casi terminando el Antiguo Testamento. Y vamos a estar, es pequeño, solo 3 capítulos nomás, y vamos a ver algo de los 3 capítulos. Habacuc, el capítulo 1, 2 y 3. Y el versículo que yo he escogido para hoy es, se encuentra en Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Voy a repetirlo. Versículo de memoria, Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Esta frase, el justo por fe vivirá, está en Habacuc y está en sitios, 3 lugares en el Nuevo Testamento también. Y hoy vamos a ver un hombre que él no es muy conocido. Su nombre es Habacuc, él era profeta de Judá, él era de los tribus de los levíticos. Ellos servían en el templo, ellos asistieron, los sacerdotes con adoranzas. También ellos ayudaron en mantener el templo, ellos repararon el templo, protegiendo. Ellos hicieron mucho. Ellos servían como maestros enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que hicieron los levíticos. Era uno de los 12 tribus. De veras, su trabajo de un profeta de los levíticos era importante. Y Habacuc era profeta y él iba profetizando a la nación de Israel. Él amaba mucho a Dios, estaba muy dedicado a Dios. Pero vamos a ver en el libro que empieza su, su capítulo 1 un poquito desanimado. Pero el libro de Habacuc nos enseña la importancia de tener fe en Dios y tener fe en su perfecta voluntad. Y también da énfasis de que Dios está en control. Habacuc era un profeta que siempre, él estaba preguntando el porqué de todo. Y Dios siempre le contestó. Vamos a ver. El profeta esperaba con paciencia la respuesta de Dios y Dios siempre le llegó contestando sus oraciones. Habacuc había vivido antes en un tiempo de un gran avivamiento y un regreso de Israel a su Dios. Y un avivamiento es un tiempo cuando ellos arrepintieron de sus pecados y volvieron a adorar a Dios. Ofrecieron sus sacrificios para los pecados. Este fue durante el reino de Josías, el rey muy bueno. Pero cuando murió Josías, después de poco tiempo, ellos regresaron a sus pecados. Y esta fue la historia de la nación de Israel. Ellos pecaron, pidieron perdón, Dios los perdonó y Dios los bendecía, pero ellos siguieron poco tiempo, volvieron a sus pecados. Él sabía, él había recibido de Dios un mensaje que Babilonia iba a llegar para destruir la nación de Israel. Este fue el mensaje de Dios. Habacuc amaba mucho a Israel, pero él estaba preocupado. Él quería que Dios hiciera algo ahora, ahorita, para castigar a Israel. Y él no estaba muy de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Vamos a ver que él estaba preguntando a Dios, está cuestionando a Dios. Tal vez él pensaba que el mensaje que había recibido Habacuc era que Babilonia vendría para destruir a Israel. Y Habacuc no pensaba que Dios debe trabajar en una manera así, porque Babilonia era un país muy pagano. um,
Él había, pero Habacuc había orado y orado por Israel que Dios haga otro avivamiento. Y él dijo a Dios que ¿qué pasa con ese pecado? Quiero que hagas un algo a la nación de Israel para que ellos vuelvan a arrepentirse. Un poco de la historia de los tiempos. Durante el reinado de David y de Salomón, Israel era un reinado unido. Y como podemos recordar, al fin del reino de Salomón, Israel se dividió en dos partes, el norte y el sur. Hemos hablado de ellos. Y la influencia de Siria, Egipto y Babilonia tenía mucha influencia en el paganismo que abundaba en Judá. Y por medio de los profetas, cada rey, tras los años, había recibido profecías anunciando la destrucción que vendría a Israel a causa de su idolatría y su desobediencia. Aún ahora, ellos, durante este tiempo de Habacuc, ellos se metieron en lo oculto. Y antes de la profecía de Habacuc, los otros profetas como Isaías, Elías, Eliseo, Jeremías, ellos pasaron años y años advirtiendo la nación de Israel del castigo de Dios que vendrá por causa de sus pecados. Pero ellos no hicieron caso. Ellos siguieron adorando dioses falsos y pecando mucho. Y ahora Habacuc está predicando mucho y él está preocupado. Él está predicando que deben arrepentirse de sus pecados, pero nadie le está escuchando. Y él sabe que el castigo de Dios vendrá y vendrá pronto. Y él está pidiendo, Señor, haga algo, haz algo para que la nación de Israel se dé cuenta de sus pecados. Él vivía durante esos tiempos de transición y los tantos problemas. Había injusticia, había idolatría, amenazas del imperio babilónico, había reyes de Judá corruptos que hicieron alianzas con los enemigos de Israel con el propósito de matar a los profetas. En aquellos tiempos, eh, para Habacuc y los otros profetas, eran años muy difíciles porque siempre había alguien que quiso matarlos, alguien que estaba buscando, los reyes, alguien. Babilonia era un enemigo muy poderoso y Habacuc sabía que Dios iba a juzgar a Israel por medio del ejército de Babilonia. Ahora, Habacuc está viviendo en los últimos tiempos del reino del sur. Judá iba a desaparecer. Casi estamos al fin del Antiguo Testamento. Y él sabía que él estaba viviendo en tiempos cuando la mayoría, casi todos los judíos, estaban alejados de Dios, no amaban a Dios, no servían a Dios, y ellos están adorando dioses falsos. Y él tenía una carga muy pesada por la nación. Él amaba a la nación. Entonces Habacuc habló con Dios, derramando su corazón ante Dios. Entonces vemos, hasta ahora, ellos pasaron unos años adorando y obedeciendo a Dios. Pero murió el rey Josías, que era un buen rey, y él dirigió la nación a adorar a Dios otra vez. Pero cuando él murió, ellos volvieron a la vida vieja. Los profetas predicaron y profetizaron la destrucción de Dios si ellos no eh, arrepintieron de sus pecados. Habacuc quería que Dios hiciera un castigo para traer otro avivamiento, pero no pasó. Am, Él empieza en capítulo 1 diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios no trae castigo? Dios dijo que iba a castigarlo a la nación, pero Él no cumplió con sus promesas. Tras los años, Dios está profetizando, están diciendo a ellos, hay que predicar, hay que decir a la nación que voy a castigarlos por sus pecados, pero nunca pasó. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos. Los 3 capítulos relatan conversaciones entre el profeta y Dios. Habacuc oró y Dios respondió.
El profeta recibió el mensaje de Dios de una invasión y un ataque de Babilonia, y lo había profetizado a Israel por años. En capítulo 1 empezamos, la fe de Habacuc le faltaba un poquito, más o menos mucho. En capítulo 2 él necesitaba ver y entender lo que Dios estaba haciendo. O sea que él tenía que entender que por qué Dios está haciendo lo que está haciendo y cuándo él quiere hacerlo. Capítulo 3, Habacuc ve que Dios está trabajando y que con paciencia él tiene que confiar y tener fe en Dios. Él empieza capítulo 1 en una valle de desesperación y depresión, y él termina encima de una montaña con fe total en lo que Dios está haciendo. Bueno, vamos a empezar a leer la palabra de Dios y vamos a ver la vida de Habacuc. Bueno, voy a leer. Esa es la primera parte de su oración. Él ora durante todos los tres capítulos. Esa es la primera parte de su oración. Está en Habacuc 1 y 4. Y vamos a ver su frustración. La profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc está hablando, preguntando, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Uy, él está hablando con Dios. Él está orando a Dios. Él está mirando toda la injusticia. Y él prácticamente está diciendo a Dios, Dios, ¿dónde estás? No te veo, no te escucho, no me oyes. Hay violencia y tú no estás haciendo nada. Él preguntó, ¿por qué tengo que ver toda la iniquidad y problemas? La ley no tiene poder, no había ley. Él no tiene, él no puede entender por qué Dios no está juzgando y haciendo algo en este momento para llamar la atención de Israel. Habacuc 1:5 todavía está, esta ahora 5 a 11 nos da la respuesta de Dios. Y no voy a leerlo porque sería leer todos los 3 capítulos. Voy a hacer un resumen de las respuestas de Dios. Dice, pero voy a leer 5. Dios dice, Él está dando respuesta a las quejas de Habacuc. Dios está hablando. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando no os contaré, no la creeréis. La respuesta de Dios es lo que Él va a hacer. Él dice, mirad a las naciones. Yo voy a hacer algo que tú no vas a saber y tú no vas a creer. Dios está diciendo en Habacuc, no te preocupes, yo voy a hacer algo, no te preocupes. Dios usará a Babilonia para el castigo para sus pecados de Israel. Y Dios sigue con una descripción del poder del enemigo. Él está diciendo, yo sé muy bien cómo es el enemigo. Él está diciendo a Habacuc que él no tiene que afanarse, que Habacuc, cálmate, cálmate. Habacuc, no tienes que afanarte ni preocuparte de nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo. Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de la oración de Habacuc. La primera parte, él está quejándose con Dios, está preguntando, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no oyes? ¿Por qué no haces algo? No haces nada. Yo oigo y nada. Ahora vamos a ver Habacuc 1. Está en capítulo 1, los versículos 12 al 17. Esta es la segunda parte de la oración. Él está básicamente, es una protesta de Habacuc. Él dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío?
No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo. Él está diciendo, tú estás mirando, tú ves, pero no estás haciendo nada. Cuando algo pasa, el 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Esta es una protesta de parte de Habacuc. Él está preguntando, ¿por qué lo vas a hacer así? ¿Por qué vas a utilizar una nación tan pecaminosa como Babilonia para disciplinar a Judá? Am, él no puede ver lo que está pasando, pero él está diciendo, Dios, tú no sabes, no ves lo que está pasando. Y él está haciendo recordar a Dios que Él es todopoderoso y eterno y Él podría hacer algo. Dios no puede tolerar el pecado. ¿Y por qué Dios estás tolerando el pecado aún de Israel y de Babilonia? Habacuc pensaba que la solución era peor que el problema. Él no estaba de acuerdo de cómo Dios estaba haciendo cosas. Él sabía el carácter de Dios, que el pecado no podía estar en su presencia. ¿Y por qué dejas que Babilonia conquiste otras naciones? Él está diciendo, Dios, ¿por qué estás tolerando todo esto? Lo que está pasando. No entiendo. Tú eres todopoderoso. Tú eres el rey del universo. Debes hacer algo. Más o menos está diciendo, Dios, no me gusta lo que tú estás haciendo. Aquí yo tengo la respuesta. Bueno, muy interesante. Am, Ahora vamos a capítulo 2. Es la respuesta de Dios. Y vamos a ver que en este capítulo Dios va hablando del pecado y va nombrando el pecado, porque Habacuc más o menos está diciendo, Dios, tú no sabes lo que está pasando. Lo ve, pero no está haciendo algo, entonces no sabe lo que está pasando. Habacuc 2:1 dice, voy a leer. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocando a mi queja. Este es Habacuc am, hablando, este versículo. Después es la respuesta de Dios. Él está diciendo, bueno, ahora voy a ver, voy a mirar y voy a esperar la respuesta de Dios. Y también él está pensando, ¿qué va a decir Dios tocante a mi queja? Él sabe, él prácticamente no está enojado. Él decidió esperar en Dios, esperar la respuesta de Dios, pero está quejándose ante Dios. Está llamando la atención de Dios. Y ahora Dios justifica su juicio. En Habacuc, el capítulo 2, estamos en el capítulo 2, 2 y 4. Voy a leerlo porque esta es la respuesta de Dios. Todo al resto de ese capítulo 2 es la respuesta de Dios. Él dice en Habacuc 2, los capítulos 2 al 4, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Dios estaba apareciendo a Habacuc en una visión. Y él dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá.
Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Esa es la respuesta de Dios. Él está diciendo a Habacuc que escriba todo que Dios le está diciendo, porque este mensaje es para todo el pueblo de Israel. Y para que hay que escribirlo para que todos, cada persona puede leerlo. Era en forma de una visión. Y Habacuc tenía que escribirla en forma fácil para que todo Judá podría entender lo que Dios está diciendo y va a saber que el castigo viene, pero tardará. En versículo 3, Dios dice que el castigo para Judá vendrá, pero va a tardar. Y los versículos 5 al 19 va explicando algo del lado de Dios. Una cosa que Habacuc necesitaba entender era que este mundo pertenece a Dios y que Dios está en control y que Él sabe lo que está haciendo. Y es lo que Dios está diciendo. Mire, Habacuc, yo sé lo que estoy haciendo. Sí voy a disciplinar, voy a castigar a Israel, pero tardará. Y él menciona, Dios sigue mencionando los pecados de Israel, porque parece ser que Habacuc le estaba diciendo, ay, mire, tú no sabes lo que está pasando. ¿No ves esto? ¿No ves eso? Lo que está pasando. Y tú no estás haciendo algo. Obvio que no estás, no ve, no puede ver. Entonces, Dios empieza en el capítulo 2 a mencionar 7 pecados para que Habacuc conozca que Dios sí sabe de todos los pecados de la nación de Israel. Él ve todo. Y los pecados que él nombra son el orgullo, la codicia, el egoísmo, asesinato, embriaguez, lujuria, idolatría. Estos son los 7 pecados que Dios nombra, que son los pecados de los israelitas. Y Dios va a ocuparse con cada pecado, pero en su tiempo. Él está diciendo que Dios es fiel y Él cumple con sus promesas. Su carácter nunca cambia y su palabra nunca falla. Su gloria será revelado un día. Esto está en versículo 14. Dios está encima del trono y Él está en control de todo. Y Dios está diciendo que Él sabe cuáles pecados hay dentro de su pueblo. Él da a Habacuc una explicación de 5 de los 7, de estos 7 pecados. Um, y que Él va a tratarse con cada pecado, pero va a tardar. Y también dice Habacuc, tú no tienes que preocuparse. Habacuc estaba bastante preocupado. Entonces, en Habacuc 2, empezando con el versículo 4, él empieza a hablar de 5 de los 7 pecados, solo para avisar a Habacuc, yo sé lo que está pasando. Y me hace pensar que muchas veces yo me pongo a pensar lo que está pasando en el mundo hoy. Dios ve todo, pero ¿ve todo? Todo lo que está pasando, sí, Él ve todo. Entonces Él estaba asegurando a Habacuc que mire, yo sé lo que estoy haciendo, yo veo todo, yo veo todos los pecados. Empieza con el orgullo. Habacuc 4 y 8, y lo no voy a leer. Aquí Dios está diciendo que Él sabe cómo es la gente orgullosa. Su alma no es recta. Y que el justo es el opuesto. El del orgullo, vivir con orgullo, el justo vive por fe. El opuesto del orgullo es una persona que vive por fe. Y Dios da una explicación del hombre orgulloso. Dios dice que el hombre rico está orgulloso. El pobre, el con talentos y el hombre religioso es orgulloso. El pagano y el que está educado, todos son orgullosos. El orgullo es un pecado universal, es lo que Dios está diciendo. Pero en contraste,
el justo por fe vivirá. Bueno, él sigue en Habacuc 2, los versículos 8 a 9, de hablar de la codicia. Y él da una pequeña explicación a cada uno para que Habacuc sepa que Dios sí sabe lo que está pasando. Dios entiende lo que está pasando. A un nombre, él da nombre a cada pecado de la nación de Israel y él va a una explicación para que esté clara la cosa con Habacuc. La codicia, el que codicia maldad para su casa será juzgado. Él pega contra su propia alma. Él está dando explicación de cada pecado de esos israelitas. Y ellos van a estarán castigados por esos pecados. Pero Dios sigue diciendo que no es ahora. Sigue diciendo, hablando de los asesinatos. Y dice en Habacuc 2, 12 al 14, el que construye una ciudad con sangre a base de la violencia. Es la historia de Israel. Era construir o dominar una ciudad con sangre a base de la violencia. Para Dios este era un pecado. Este hombre piensa que puede abusar otros para su propia ganancia. Pero si Dios, cada vez después de cada explicación, Él dice, sí, castigaré, yo castigaré. Después, y para mí es uno de los pecados embriaguez, es interesante para mí. En Habacuc 2, el 15 al 17, dice, el que da de beber a su prójimo es una reprensión al que toma y al que da a otros para embriagarse. Está lleno de deshonra. Esas personas han destruido tierras y ciudades y estarán castigados. Los que aman el cáliz, Dios promete el cáliz de la mano de Dios. Eso es muy interesante, que, que ese era un pecado entre la nación de Israel. Bueno, sigue la idolatría en Habacuc 2, 18 al 20. La idolatría. ¿De qué sirve? Dice Dios. No respira, pero Dios está vivo en su santo templo. Él está hablando de la adoración de los dioses falsos que los israelitas están haciendo ahora. Ellos tienen sus dioses falsos, pero es Dios que está en su santo templo. Dios hace recordar a Habacuc que Él triunfará, que Dios triunfará. Él sabía muy bien cómo era aún de Babilonia y de Israel, estaba lleno de orgullo, codicia, egoísmo, asesinato, embriaguez, lujuria y idolatría. Y en su tiempo, Dios dice que yo voy a castigar a estas naciones. Y cuando Él habla de Babilonia y Judá, Él está diciendo que tarde o temprano, un día, yo voy a castigar todas las naciones. Esa es la profecía de la palabra de Dios. Bueno, y todo el pueblo tenía que saber de esos pecados. Por eso, Dios dijo, hay que escribir todo esto para que el pueblo de Dios sepa que yo sí sé muy bien los pecados de ellos. La respuesta de Dios es una amenaza a Israel, que Dios sabe muy bien sus pecados y los va a castigar en su tiempo. Es una respuesta a Habacuc. Bueno, debe ser una amenaza también. Es una amenaza para cada uno de los israelitas en aquellos tiempos, pero debe ser una amenaza para cada uno de nosotros también al pensar en esos pecados que Dios mencionó y también para escudriñar nuestro corazón para ver qué hay en mi corazón que no agrada a Dios, qué hay en mi vida que no agrada a Dios. Dios puso esos pecados para llamar la atención de Israel y yo creo que también para llamar la atención de nosotros. Estos 7 pecados: el orgullo, la codicia, el egoísmo, el asesinato, embriaguez, lujuria, idolatría. Bueno, seguro que no tenemos todos los 7, pero yo creo que dentro de esos 7
Ya somos culpables de uno, dos, tres, lo que sea. Bueno, la tercera parte de la oración de Habacuc está en el capítulo 3. Es muy linda. Son muy lindas las palabras de él, porque él empieza desanimado, él empezando casi echando culpas a Dios, preguntándole, Dios, yo no entiendo qué estás haciendo, tú no estás haciendo nada, yo oro y no me das respuestas. Y después Dios respondió y le explicó, sí, esto y esto, y yo voy a castigar, yo voy a disciplinar, pero con tiempo. En Habacuc, el capítulo 3, él ya expresó sus quejas y falta de fe y ha escuchado cómo Dios va a obrar y ha entendido el perspectivo de Dios. Y ahora él ve que Dios está trabajando con fe y paciencia y él esperará a Dios. Él ya sabe que tardará el castigo de Israel. Dios le dijo que estaba trabajando y Habacuc le dice, pero que sigas trabajando, pero que muestre misericordia a la nación de Judá. Lo que Habacuc dice y lo que él está diciendo em, es hacer un repaso de todo, lo empieza con el versículo 3 y va casi hasta el fin, él va haciendo un repaso de todo lo que Dios ha hecho en el pasado para la historia de los judíos. Y él hizo recordar, Dios peleó para Israel en tantas veces, mostró su poder siempre. Claro que sí, Dios se enojó con Israel, pero como Él abrió los ríos y los mares, proveyó agua, como Él detuvo el sol y la luna por 24 horas para dar la victoria en una guerra, como Él mandó sus propios lanzas a los enemigos, Él está recordando toda la ayuda de Dios en el pasado. Hay veces por eso es bueno pensar. Uy, Dios me ha hecho en el pasado esto y sí va a continuar. Y al oír todo eso, dice, am, voy a leer am, 1 al 3, los versículos uno al 2, pero conmovieron los entrañas de Habacuc y la voz de Dios y sus labios. Él tembló. Y él se da cuenta el poder y la fidelidad. Y él se dio cuenta que Dios trabajó en el pasado y él continuará trabajando en el futuro. Dios nunca los dejará. Eso es lo que él tenía que aprender y recordar. Y la invasión de Babilonia, sí, iba a ser con dolor y cuando ellos tenían que vivir en esclavitud, iba a ser muy difícil, pero Dios lo iba a usar todo para su honra y su gloria. Eso es lo que Habacuc se dio cuenta. Voy a leer Habacuc los primeros dos versículos, porque este empieza la oración de Habacuc. Oración del profeta, ese está en Habacuc 3, los capítulos 1, el capítulo 3, los versículos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Signiónot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y después él sigue con todos los recuerdos de lo que Dios había hecho. Él sigue alabando a Dios y recordando la fidelidad de Dios en todo. Este capítulo es cuando él puso toda su fe en Jehová. Él reconoció que Dios está en control y que lo que pasará, lo que pasa, lo que pasó, lo que pasará, es algo perfecto. Y él hizo la decisión de que venga lo que venga, pase lo que pase, él va a servir a Jehová y tener fe en su perfecta voluntad. En el versículo 3, él dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de sus alabanzas. En el versículo 6, él dice, sus caminos son eternos. Y Habacuc sigue alabando a Dios. En la última parte de Habacuc son unos de mis versículos favoritos en toda la Biblia. En la última parte es una oración de alabanza expresando el poder y la majestad de Dios. Habacuc expresa su fe en Dios.
aún en medio de los tiempos muy difíciles. Y esos eran tiempos muy difíciles para él, para la nación de Israel. Él fue el profeta que iba a predicar y profetizar para la nación de Israel y nadie le hizo caso. Nadie escuchó de lo que estaba diciendo. Era como si no fuera diciendo nada. Esa porción presenta la gloria de Dios, su obra en contra de los enemigos y su control de la naturaleza. Habacuc termina su libro declarando la confianza en el poder de Dios y su habilidad de guiar a Habacuc, aún en tiempo que para Habacuc, yo creo que él estaba pensando, no, es situación imposible. Nadie lo va a poder hacer nada porque Dios no está haciendo algo. Voy a leer la conclusión en Habacuc, el capítulo 3, los versículos 17 al 19. Y Habacuc decidió, y él está diciendo a Dios, él todavía está orando, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él había escuchado todo lo que Dios dijo. Él pudo recordar todas las veces cuando Dios ayudó y salvó a Israel. Y él dijo que él iba a servirle a Dios. Él reconoció que Dios es un Dios de majestad, es poderoso, es grande y con todo lo que pasa, él confiará en Dios. Él dice, si no hay higuera, porque esta era la comida de ellos. Ellos recibían comida de higueras, de frutas, olivos, ganado, ovejas, vacas. Pero él dice, si no hay higuera, si no hay frutas, si no hay olivos, y si no hay ganado, y no hay ovejas, ni vacas, él va a estar contento y alegre en el Dios de su salvación. Jehová es su fortaleza. Él es todo lo que Habacuc necesitaba. Él pensó en todo lo que mencionó, pero la falta de todo no le importaba, porque él tenía a Jehová y él no necesitaba nada más. No importaba. Dios iba a castigar la nación de Israel, él no tenía que preocuparse nada más. Él que seguía haciendo su trabajo de profetizar y Dios hará lo que él va a hacer en su tiempo. Pero Dios es su fuerza. Y él se dio cuenta que aunque no haya nada, él todavía tiene a Dios y no necesita nada más, porque Dios es suficiente. Y Dios es el que da paz y gozo. Dice, y gozaré en Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Y yo me alegraré en Jehová. Vemos que él empezó frustrado, cuestionando a Dios. ¿Por qué no hace nada? Este está en el primer versículo. Y los últimos versículos, su decisión, tener fe, creer en la voluntad de Dios, reconocer que Dios es el único que él necesita. Muy lindo es estos tres capítulos de Habacuc. Si tiene tiempo, debe ponerse a leer todo. Ese es un libro cortico de 2 páginas y medio, 2 páginas y tercera de otra página, de leer y la conclusión de Habacuc que él tenía. Hay muchas lecciones que podemos ver de esta lección, este estudio de Habacuc. Y la primera es que Dios quiere que vivamos por fe. Hemos hablado de esto. Dios quiere que vivamos por fe, porque el justo por fe vivirá. Dios quiere que vivamos por fe. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno justifica para con Dios. Es evidente
Porque el justo por la fe vivirá. Eso es nuestro versículo de memoria. Este versículo está en tres lugares en el Nuevo Testamento, también en Habacuc 1:4. Está en Romanos 1:17, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Cuatro veces Dios dice la misma cosa, el justo por la fe vivirá. La Biblia nos exhorta que vivamos por la fe. Israel en los tiempos de Habacuc vivía por su propia voluntad. Había un revivamiento, pero de un día al otro ellos volvieron a sus vidas pecaminosas. Ellos no vivían por fe. Vivir por fe significa vivir confiadamente, totalmente, confiando en Dios, totalmente, en vez de mi propia voluntad y deseo. Vivir por fe es confiando en Dios cuando las cosas no andan bien y cuando las cosas no llegan tal como queremos. Hay veces cuando nos llegan cosas que no nos gustan, problemas y pruebas. Es buscar, siempre es buscar lo que Dios quiere y que lo haga y haciéndolo, lo que Dios quiere. Y es lo que Habacuc hizo, es lo que él aprendió, que yo voy a vivir con fe. Voy a tener fe en Dios y lo que Él hace está bien conmigo. Lo que Él decide hacer es lo que Él eh, está bien conmigo. Romanos 10:17. Hemos tenido este versículo varias veces. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así crece nuestra fe. Nuestra fe crece estudiando la palabra de Dios y nunca vamos a poder vivir por fe si no estamos en la palabra de Dios cada día. Por eso yo sigo diciendo, hay que estar en la palabra de Dios todos los días para poder vivir por fe. La segunda lección es, Dios odia el orgullo. Dios odia el orgullo. Proverbios 16:5. Dios odia la lección. Dios odia el orgullo. Proverbios 16:5. Proverbios 16:5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece Jehová. Y el número uno, ¿sabe qué es? Número uno es ojos altivos o el orgullo. La primera respuesta de Dios en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recto se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Él está hablando, claro, que los pecados de Israel, los rectos viven por fe, los orgullosos viven por riquezas, injusticia, por lo que ellos quieren hacer, por su propia voluntad. Y si yo tenía, si alguien me dice, ¿qué es el pecado que Dios odia más que todo? Yo tendría que decir que a lo mejor es el orgullo. Si yo tuviera que adivinar cuál es el pecado número uno en todos los creyentes, en todo el mundo, yo tendría que decir es el orgullo. Creo que cada persona, si es creyente o no, tenemos que pelear en contra del orgullo, porque Satanás se nos acerca con ideas y él inyecta en la mente de nosotros unas ideas. Satanás dice, tú eres mucho mejor que ella. O dice, ay, tu trabajo es mucho más importante de lo que ellos tienen. O tú eres mucho más espiritual que los otros de la iglesia. Tú lees tu Biblia y ellos no. Tú eres más inteligente que tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Habacuc 2:4 y 8 nos da descripción del hombre orgulloso. El orgullo abunda hoy en nuestro alrededor. Y si somos honestas, cada uno de nosotros tenemos que pelear en contra del orgullo. Y hay veces, aun cuando Dios manda pruebas y problemas para humillarnos. Eso me ha pasado muchas veces.
El orgullo entre los hijos de Dios es un gran problema. Orgullo es un pecado de Dios odia. Satanás, Lucero, cuando era en el cielo, fue echado del cielo por su orgullo. Dijo que yo soy mejor que Dios, yo voy a ser mejor que Dios. El orgullo es un pecado que Dios odia. Y cuando surge en la mente nuestra, debemos confesarlo inmediatamente y pedir que Dios nos llene de humildad. Bueno, otra lección. Confíe en Dios durante tiempos difíciles. Confíe en Dios durante tiempos difíciles. Confíe en Dios durante tiempos difíciles. Y Habacuc 3:18. Eso es del libro de Habacuc 3:18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc decidió en todos los tiempos difíciles de lo que él estaba pasando y lo que está pasando y lo que pasará. Él decidió con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él decidió en ese tiempo tan difícil donde él estaba, él decidió, yo voy a confiar en Dios. Él estaba pasando unos tiempos difíciles. Era profeta. Él estaba muy preocupado por la nación de Israel. Él vio cómo el pecado abundaba tras los años. Él quería que Dios hiciera algo, pero no pasó nada. Y él empezó a quejarse de Dios, pero él tenía que ver una explicación de Dios. Sí, yo veo el pecado y sí, yo voy a hacer algo, pero en mi tiempo, no en tu tiempo. En nuestras vidas, los tiempos difíciles van a venir, van a llegar. Tal vez todavía no han llegado, pero puede ser que sí, les han llegado tiempos muy difíciles. Habacuc encontró gozo a pesar de sus problemas. Él puso su fe total en Dios, quien era su fortaleza y quien le iba a llevar a lugares altos de paz y gozo. Solo en Dios podemos encontrar paz y gozo. Y Romanos 15:3 dice, Romanos 15:3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay que confiar en Dios durante los tiempos difíciles. La única fuente de confiar y recibir paz es Dios. No hay otra fuente en la palabra de Dios. Bueno, otra lección, y esta está en forma de una pregunta. ¿Me escucha Dios? Esta está en forma de una pregunta. ¿Me escucha Dios? Eso es lo que Habacuc estaba preguntando. Dios, yo estoy orando y orando y orando y orando y nada, nada. Entonces la pregunta, ¿para mí me escucha Dios? Salmo 34:17. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Claman los justos a Jehová y Jehová oye y los libre de todas sus angustias. Habacuc empezó a preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo Jehová clamará y no me oirás? Él estaba orando por Israel y le parecía que Dios no estaba oyendo, parecía que Dios no estaba mirando o viendo o observando lo que estaba pasando entre la nación de Israel. Y yo pregunto, ¿hemos tenido tiempos cuando oramos y oramos y parece que Dios no nos oye? Y hay veces cuando pensamos, ¿se preocupa Dios por lo que está pasando? ¿Se preocupa Dios por mis problemas, mis dolores? Es lo que hago que estaba preguntando. Proverbios 15:29. Proverbios 15:29 dice, Jehová esté lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Esa es una promesa que Dios sí nos oye, pero puede ser que no tienen una respuesta todavía. Los dos versículos
habla de que Dios escucha los justos. Y hay veces cuando nos oye, pero no es su tiempo de actuar. Y Dios dijo a Habacuc, él dijo, sí, yo voy a castigar a Israel, pero ahora no. Isaías 59:2, hemos tenido este versículo varias veces. Isaías 59:2, nuestras iniquidades, pecados nos separan de Dios. Ellos tenían que confesar los pecados y no lo hicieron. La nación de Israel no lo hizo. Hay que confesar los pecados antes de orar. Dios nos oye, pero hay veces cuando con los pecados perdonados, hay veces cuando Dios tarda en contestar, pero hay que seguir orando porque Dios sí oye. Otra lección, Dios se ocupará del mal. Dios se ocupará del mal. Él se encargará de lo que es malo en el mundo. Dios se ocupará del mal. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Dios se ocupará del mal. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Ese versículo nos dice que Dios en su tiempo va a castigar lo malo. Es que él lo estaba diciendo a Habacuc. En Romanos nos dice que la venganza es de Dios, no de nosotros. Él pagará. Habacuc se preocupaba que Dios no iba a castigar a Israel, pero no era su tiempo debido. Vemos tanta maldad en el mundo hoy en día y vemos gente tan malo viviendo con éxito y escuchamos, uy, en esos días yo escuché de una familia, creo que estaba, no sé dónde estaba, um, será en Cuba, no sé, pero toda la familia, unas personas los mataron porque él estaba predicando el evangelio, entonces mataron toda la familia. Leí la otra semana de los pastores en la África y en otros mundos que están torturados y matados por su fe, por predicar el evangelio, por tener una Biblia en su casa. Esas personas se han dedicado a servirle a Dios y yo pienso, ¿dónde está la justicia? La ley. Pero me dice su palabra que Dios sí va a juzgar y la justicia y la juicia vendrán en su tiempo, no en el mío. Tenemos que aprender a esperar a Dios. Es una lección que aprendió Habacuc y creo que es una lección que podemos aprender también. Bueno, am, otra lección, regocijar en la salvación, regocijar en la salvación. Eso es algo que al fin, perdón, al fin de los tres capítulos de Habacuc, Habacuc decidió, yo voy a regocijar en la salvación que Dios me ha dado. Regocijar en la salvación. Y eso está en Habacuc 3:18. Con todo, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc decidió que su felicidad y su enfoque iba a ser en Dios y en la salvación que Él le dio. Y este cambió su actitud totalmente, dando gracias. Y yo me pregunto a mí varias veces, ¿cuándo fue la última vez que dimos gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo? Es algo maravilloso, es gratuito. Somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Cada día debemos estar diciendo a Dios, gracias hoy. Hoy, Señor, gracias. Me gozaré en ti. Me gozaré en la salvación que tú me has dado. Bueno, otra lección, lo que Dios hace es perfecto. Yo creo que hemos tenido esta lección también. Lo que Dios hace es perfecto. Salmo 18:30. Lo que Dios hace es perfecto, es la lección. Lo que Dios hace es perfecto. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino
y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él espera. Lo que Dios hace y lo que él permite en nuestra vida es perfecto. Más que todo, esta es la lección que Habacuc aprendió. Él empezó destrozado del corazón, dudando en Dios, cuestionado qué estaba haciendo Dios. Pero después de recordar lo que había hecho, él decidió lo que Dios hace es perfecto. El problema era con Habacuc, el problema no era con Dios. Si podríamos aceptar que lo que Dios hace es perfecto, nunca llegaríamos a desanimarnos ni cuestionar a Dios. Y Habacuc se dio cuenta que si la única cosa que le quedaba era Dios, si desapareció todo, tener Dios era suficiente para él. Si Dios nos quita todo, tenemos a Él, tenemos todo lo necesario. Y la última lección, no es la última, penúltima, Dios controla todo. Dios controla todo. La lección, Dios controla todo. Salmo 24:1, la primera parte. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice que todo en la tierra, todo el mundo es de él, es de Dios. Y Dios controla todo. Habacuc había pasado años orando por la restauración de Israel. Él preguntó, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué tengo que ver iniquidad y el juicio no sale? No hay ley. ¿Por qué no haces algo? Una cosa que él había olvidado era que Dios está en control de todo. Habacuc no estaba en control. Dios le dijo, yo voy a hacer algo, pero será en mi tiempo, Habacuc, no en lo tuyo. ¿Cuántas veces estamos diciendo a Dios, ay Dios, haga algo ahora, ay por favor, haga algo con ese problema? Yo no quiero esperar, ¿por qué tardas? Es cuando tenemos que creer en Dios, en su poder, en su voluntad y en su tiempo. Es difícil esperar y esperar a Dios. Habacuc en capítulo 3 decidió confiar en Dios, es esperar en su tiempo. Es una buena lección para nosotros también. Dios controla todo y Él nunca pierde control. Él es soberano. Y la última lección que yo puse, creo que hemos hablado de esto, que oremos por Israel, que oremos por Israel, que oremos por Israel. Salmo 122, los versículos 6 a 9. Y esos versículos nunca me había dado cuenta de ellos, pero esos versículos me abrieron mis ojos, que oremos por Israel. Salmo 122, los versículos 6 a 9. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscar tu bien. Eso debe ser, puede ser una oración nuestra para la nación de Israel. Hay mucho lo que está pasando hoy en Israel. Y es interesante que en los libros en el Antiguo Testamento, año tras año, am, ellos estaban predicando, los profetas estaban predicando que Dios va a castigar a Israel. Posiblemente lo que está pasando hoy día es algo de una profecía del Antiguo Testamento. Por eso debemos orar por Israel, por Jerusalén, que ellos vuelvan a Dios, que oremos también por los misioneros, Didier y Heidi, misioneros a Israel, que ellos pueden seguir predicando el Evangelio allá, que oremos por Israel. Bueno, ese termina el estudio de Habacuc. Era un poquito largo y un poquito la oración y como él estaba hablando con Dios, pero yo creo que hay muchas lecciones que podemos aprender de este profeta con sus oraciones, sus conversaciones con Dios. La tarea, la tarea es fácil. La tarea número 1, ¿quién era Habacuc? ¿Quién era?
¿O qué hizo él? ¿Qué fue su profesión? ¿Quién era Habacuc? El número dos, ¿por qué se quejó? ¿Por qué se quejó? ¿Quién era Habacuc y por qué se quejó? Estas son preguntas fáciles. ¿Por qué se quejó? ¿Quién era Habacuc y por qué se quejó? Número tres, ¿respondió Dios a Habacuc? ¿Respondió Dios a Habacuc? ¿Respondió Dios a Habacuc? El número cuatro, en Habacuc 3, 17 al 19, esa es la porción que tiene que leer. Habacuc 3, 17 al 19. ¿Qué decidió él, Habacuc? ¿Qué decidió Habacuc? En esos versículos 3, 17 al 19, capítulo 3, 17 al 19. Y la última, ¿a cuál nación debemos estar orando? Bueno, claro que debemos estar orando por Colombia, por el país donde vivimos, pero también ¿a cuál otra nación debemos estar orando? Voy a repasar las preguntas. ¿Quién era Habacuc? ¿Por qué se quejó? ¿Respondió Dios a Habacuc? ¿Qué decidió Habacuc en capítulo 3, los versículos 17 al 19? ¿A cuál nación debemos estar orando? Bien, bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por el tiempo que hemos tenido alrededor del libro de Habacuc y los tres capítulos. Señor, que nos ayude a cada dama a vivir por fe. Señor, que podamos confiar en ti cuando llegan los problemas, cuando llegan las pruebas y los tiempos tan difíciles, que, que nosotros pongamos nuestra fe en ti y no en nosotros. Señor, y pedimos que nos perdone el orgullo que está dentro de nosotros, que está dentro del corazón. Te damos gracias, Señor, que podemos vivir por fe, pero Señor, que quite el orgullo de los corazones de nosotros. Te damos tanta gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias, Señor, que tú nos das respuestas en tu tiempo. Señor, danos paciencia para esperar tus respuestas. Y Señor, ayúdanos a dar gracias por la salvación que tú nos diste en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Señor, sabemos que lo que tú haces es perfecto. Sabemos, Señor, que tú estás en control de todo. Ayúdanos a confiar más y más que todo, ayúdanos a vivir por fe, confiando en ti y poniendo nuestra fe solamente en ti. Y Señor, si nos quita todo, tenemos la salvación, tenemos a ti. Te damos tantas gracias por este grupo de damas, su fidelidad. um, y Señor, pido que cada una se encuentre en ti la paz y el gozo y que puedan vivir poniendo toda la fe donde ti. Y te pedimos dando tanto gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.